My mind loose off the cook, murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Daily melodies, when I quit, all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. Isabel Báthory, la condesa sangrienta, pues su nombre auténtico era Elizabeth Isabel en castellano Báthory, pero la historia la conoce como la condesa sangrienta, por su afición a secuestrar y torturar a muchachas de los alrededores cuya sangre se bebía para conservar la eterna juventud. Su nombre auténtico era Elizabeth Isabel en castellano Báthory, pero la historia la conoce como la condesa sangrienta, por su afición a secuestrar y torturar a muchachas de los alrededores cuya sangre se bebía para conservar la eterna juventud. Al menos eso testificaron quienes siguieron el proceso contra ella en unos tiempos convulsos. Isabel nació en 1560 en Vietabor, una ciudad de la región de Transilvania, en la Hungaria profunda, el país más salvaje de la Europa feudal. Según la escritora francesa Valentine Penrose, autora del libro La Condesa Sangrienta, un país salvaje y, como casi siempre en su historia, dividido, con una parte ocupada por los turcos y la otra en manos de los Habsburgo austriacos. Isabel pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país. Era sobrina de István Báthory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1686. Pasó su infancia en el castillo de Exet, la rama más extravagante de los Báthory, repleta como consecuencia de los matrimonios consanguíneos de locos y tarados. Se dice que a los 4 años Isabel sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, pero remitieron pronto y no parecen tener relación con su comportamiento posterior. Fue educada con esmero, algo inusual para su tiempo, cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y escribir. Pero Isabel hablaba húngaro, latín y alemán, y además era guapa. Todo un partido en apariencia. A los 15 años fue obligada a casarse con el conde Ferenc Nasnasti, que tenía 26 y pasaba la vida batallando contra los otomanos. Tuvieron 3 hijas y un hijo y vivieron en el castillo Exet con la madre de Ferenc. Su odiada suegra Úrsula, una primera muestra de la crueldad de Isabel, aparece en la correspondencia que sostuvo con su marido ausente, en la que ambos intercambiaban ideas sobre las técnicas más apropiadas para castigar a los criados. El caso es que la condesa administró el castillo con manos de hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba con un pesado mazo o las pinchaba con agujas debajo de las uñas, por citar algunas de sus diversiones predilectas. Por otro lado, a Isabel la atraían sexualmente las mujeres, pero sus prácticas sádicas, siempre con golpes y sangre, asustaban a las incautas que presentaban inicialmente a sus requerimientos. La muerte de Ferenc en 1604, el punto de inflexión definido en la espiral de violencia de Isabel, que al verse viuda dio rienda suelta a toda su psicopatía. De entrada echó del castillo a su suegra y al resto de los parientes de su marido, y con la ayuda de su cómplice Tarbulia,
una supuesta bruja de la región, montó un siniestro laboratorio, más bien cámara de suplicios, en los sótanos del castillo. Se dedicó a las prácticas de magia negra. Entre los aparatos de tortura que supuestamente guardaba en las mazmorras, había un autómata llamado la Virgen de Hierro, una dama metálica, con un mecanismo que calaba puñales, además de diversos atizadores enrojecidos al fuego, ganchos y todo lo que la imaginación puede concebir en estos casos. La razón de esta sinrazón es que Isabel quería mantenerse bella y joven para siempre. Tenía 44 años. En aquella época era casi la tercera edad. Y la fuente para obtener la eterna juventud era la sangre de las chicas, las que torturaba. Bebía su sangre, se daba baños de sangre, arrancaba su carne mientras sus sirvientes la sujetaban y cometía actos tan atroces que resultan casi imposibles de creer. Durante un tiempo se mantuvo impune porque elegía a sus víctimas entre las siervas y campesinas, a quienes en la época a un feudal, un noble podía tratar como objeto. Pero tras la muerte de Darburia, Isabel se olvidó de las precauciones y empezó a raptar también a jóvenes de buena familia. Los rumores llegaron a pronto a la corte, donde la Báthory no contaba con muchas simpatías, y el rey Matías ordenó investigar el caso al conde Turso, un primo de Isabel enemistado con ella. Turso y sus soldados entraron en el castillo. Sin encontrar resistencia, ahí estaba a la vista, según dijeron, los cuerpos desangrados, los instrumentos de tortura y el horror. En el juicio, Isabel se negó a declarar, acogiéndose a sus privilegios nobiliarios. Condenada a cadena perpetua, tapiaron su habitación. Ahí vivió emparedada durante casi 4 años, medio muerta de hambre y de frío, alimentándose de escasa comida que había. La hacían llegar por una ínfima ventanita. Nunca mostró arrepentimiento ni llegó a entender por qué la condenaron. Murió el 21 de agosto de 1614, al anochecer, abandonada de todos, según la cronista de la época.